Ayer, después de que hablamos del encuentro de Jacob en Peniel, donde tuvo un encuentro cara a cara con Dios, donde luchó y donde después derrotó a Dios llorando y rogando. ¿Cómo derrotó a Dios? Llorando y rogando. Tengo que retomar este pensamiento para que puedas entender hacia dónde queremos llegar. Y dice la palabra que Jacob, llorando y rogando, venció al ángel y allí Dios lo bendijo. Allí Dios lo bendijo. Al día siguiente, después de aquella grande experiencia de lucha donde Jacob se rinde y donde el ángel del Señor tiene que descoyuntar el punto de su encaje, del encaje de su cadera, le dislocó la cadera y lo dejó cojo para toda la vida. Porque en este encuentro Jacob necesitaba una marca de dependencia de Dios. Y ahora ya con esta nueva condición, Jacob va a enfrentar el momento más difícil de su vida. Y es que después de que salió huyendo de la casa de su hermano, ahora tiene que confrontarlo, tiene que confrontarse con él, tiene que regresar, tiene que ahora asumir el desafío de confiar de que Dios haga algo en el camino, que ya lo hizo, por cierto, la noche anterior, cuando peleó con él, cuando lo derrotó, pero lo declaró a Jacob. Ahora Israel le cambió la historia, le cambió su carácter, le cambió todo. Y ahora frente a su hermano va a salir a la luz todos aquellos ajustes, cambios, transformaciones que se van dando en la vida de Jacob. Porque cuando en el capítulo 33 al otro día, Jacob alza sus ojos, ve que viene Esaú con 400 hombres para matarlo. Él divide la familia por afectos y por propósito. Los prepara para el encuentro que puede ser devastador, porque puede venir un hombre lleno de ira, de odios, de años, de muchos años. Puede venir este hombre lleno de mucho deseo de venganza y puede arruinar y destruir todo lo que él ha levantado por 20 años, que le ha costado tanto durante 20 años forjar una familia, levantar una descendencia, desarrollar un nivel de prosperidad extraordinario de la mano del Señor. Todo puede desaparecer en un minuto. Y cuando él ve y llega el momento épico de ese encuentro, Jacob se pone al frente de la familia. Este es Jacob, el mismo que enviaba regalos para apaciguar la ira de su hermano. Ahora se postra delante de su hermano y se inclina 7 veces. Se va inclinando a medida que va avanzando. 7 veces se inclina. Y cuando va avanzando y llega ante su hermano, cuando uno esperaría que Esaú levante su espada para herir a su hermano, para matar a su hermano, para destruir a su hermano, algo pasa en el corazón de Esaú. Y es que el Dios que venció a Jacob en el día anterior y le dio la victoria sobre sus enemigos, igualmente provoca un cambio significativo en el corazón de Esaú. ¿Por qué? Porque ya Esaú no lo ve arrogante. Esaú no lo ve como regresando con arrogancia, como aquel muchacho que osadamente entró a la tienda de su padre y le robó la primogenitura. Era un hombre con sus problemas de carácter, de personalidad. Lo ve cojeando, lo ve avanzar, lo ve caminando, lo ve diferente. No es el Jacob que partió, no es el mismo hombre que partió ahora el que viene de regreso. Y esto es una base fundamental para poder entender que las relaciones con personas con las que usted y yo hemos tenido que lidiar en el proceso de la vida no se va a dar hasta que las personas no noten que en nosotros hay un cambio. Recuerde, Esaú no es parte de la promesa. Esaú no es parte del propósito de Dios. Esaú es el enemigo, será el enemigo ancestral de Israel por generaciones. Aunque de la familia de Esaú también vendrán a ser parte de la familia de Dios. Sin embargo, vamos a notar que nosotros no restablecemos relaciones porque la gente se nos va a convertir al Señor. Es que necesitamos tener paz los unos con los otros. En cuanto dependa de nosotros, debemos aprender a tener paz los unos con los otros, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, en esta experiencia, el Dios que peleó con Jacob pareciera que hubiera también vencido el corazón de Esaú. Porque eso acontece en esencia cuando usted y yo venimos a una experiencia con Dios. El Señor coloca paz entre nosotros y el mundo que nos rodea. Y no siempre lo vamos a lograr de manera perfecta, pero acuérdese que es la demanda de Dios. En cuanto a dependa de vosotros, ¿qué dice la palabra? En cuanto dependa de vosotros,
tengan paz los unos con los otros. Y eso solo se va a empezar a dar en la medida en que usted y yo empecemos a reflejar una identidad diferente a la que tuvimos. Donde si fuimos Jacob, ya no somos más Jacob, somos Israel, porque hemos peleado con Dios, le hemos llorado, le hemos rogado, le hemos pedido que nos bendiga. Y el Dios que nos bendice cambia los ambientes, transforma las realidades por el poder de la palabra. Ahora me quiero concentrar en el verso 12. Entonces dice la palabra que Jacob propuso entregarle bendiciones, parte de la heredad que traía. Y le dice en el verso 11, acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced, me ha bendecido, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú tomó el presente que le traía. Esta parte es interesante porque recuerde que este Jacob entró encubiertamente y le robó las bendiciones. Ahora las está devolviendo. Jacob no quiere tener nada que haya tomado de una manera diferente, de una manera incorrecta más bien, en su vida. Él quiere devolver lo que robó. Él quiere devolver parte, restituir lo que tomó por la fuerza. Y dice la palabra que Esaú decía, no necesito nada, lo tengo todo. No, insisto, tienes que tomarlo. Porque la restitución funciona de esa manera. Devolvemos lo que dañamos. Arreglamos lo que descompusimos. En la vida cristiana, la clave está en la restitución de lo perdido, la restitución de lo que hicimos daño. Hacer cambios significativos en la vida es clave. Pastor Gustavo Sandoval, te bendigo a ti y a tu esposita. En el nombre del Señor, que el Señor le restaure plenamente la salud de su esposa, de hermana Teresa. Muy bien. Este es Jacob una vez más, haciendo ese trabajo tan extraordinario de cambiar la vida y la historia de su descendencia. Porque a partir de acá se va a provocar una ruptura histórica y de esencia de ser en la vida de estos dos hombres. Dije que Esaú al final no será el que porte la herencia de la bendición, sino Jacob. Y sin embargo, vamos a notar nosotros cómo Jacob, a partir de ahora, empieza a construir una nueva realidad para su familia, basado en el encuentro en Peniel, basado en las transformaciones que se están dando en su corazón, como resultado de haber entendido de que con él hay un propósito muy especial. Y él va a seguir edificando de manera sobrenatural la construcción y la formación de una nueva familia, de una nueva descendencia. Ahora, quiero llegar al verso 12, porque aquí hay algo especial. Después de que recibe Esaú las promesas, la restitución de lo perdido en el pasado, del haber tomado incorrectamente lo del pasado, entonces Esaú le dice a Jacob, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Vamos, déjame ponerme al frente y yo iré delante de ti. Y Jacob ya no está en disposición de peleas y de pleitos por quién va adelante, quién va atrás. ¿Se acuerda que este Jacob, el que quería ir delante de su hermano, ganar las bendiciones, llegar primero? Y aquí sí se cumple lo que dice aquel himno, que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Esto lo único que nos hace es enfocarnos en una realidad espiritual. Cuando tú ya sabes que Dios va delante de ti, no importa a nivel terrenal con quién tengas que competir. No competimos para ganarle a nuestro adversario, no. Nosotros competimos para ganarnos a nosotros mismos, para romper la estructura de los pensamientos egoístas que siempre nos van a desviar del propósito de Dios. Y se terminan las luchas de Jacob por llegar primero, por ir adelante. ¿Qué le dice Esaú? Vamos, te acompaño, déjame ir adelante. ¿Y qué le dice Jacob? Mi señor. Mire cómo le llama, qué respeto, ¿no? No le dice Esaú, no, le dice mi señor. Porque recuerda que este hombre está haciendo restitución de todo lo que él se robó. Este hombre está haciendo respeto, está haciendo honra y devolución de todo lo que se robó en la oración. Porque no necesita las bendiciones de Isaac solamente. Ya ha recibido la de Jacob. Ya ha recibido la del Señor. Ya ha recibido la bendición que procede del Padre eterno. Y allí
dice, no, mi señor. Le llama señor como una expresión de altísimo respeto y de reconocimiento de que Esaú tiene un nivel de honra que él necesita respetar. Le dice, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si se fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pues ahora, mi señor, delante de su siervo. Yo quiero que note todas las palabras que están allí. Porque ¿qué dice la palabra? El que se humilla será exaltado. Pero el que se exalta llevará palo, rejo, decían en mi tierra. Llevará tabla, dicen en Venezuela. Llevará su tablazo. Dice la palabra, pero ahora mi señor, pase ahora mi señor delante de su siervo, o sea, siga, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir, hasta que llegue allí donde tú vives, hasta que llegue a ese lugar. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo, o sea, te voy a dejar gente para que te guíe. ¿Qué dijo Jacob? ¿Para qué esto? Halle yo gracia ahora en los ojos de mi señor, y así halle yo gracia en los ojos de mi señor. Y así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Yo quiero que note otra cosa. Este es el punto épico en donde la vida de Jacob se separa para siempre de la vida de un hombre llamado Esaú. Es el punto final. Y qué lindo que se separan en el buen sentido de separarse, que uno va a un lugar y otro va a otro lugar, porque tienen un destino diferente, hay un propósito diferente con sus vidas. Allí se separan los caminos. Dice, y entonces volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. ¿Cuál era su camino? El camino de seguir la vida, de tener familia, de tener una descendencia. Pero no es lo mismo seguir su camino a cuando usted sigue el camino que Dios le traza. Y aquí quiero enfatizar algo. Porque si hay algo que hemos visto en Venezuela en los últimos años es tomar decisiones a la ligera, basado en la necesidad. Algunos tuvieron que moverse del país por causa del peligro que le generaba estar aquí. Pero no nos quedamos en un lugar o vamos a otro basado en las posibilidades o en la orientación que yo mismo puedo darme en el proceso de qué acciones tomar pensando en mi futuro. Porque mi futuro no depende de mí, de mis decisiones, de lo que yo quiero hacer. No, mi futuro la clave de mi futuro es que yo esté en el lugar que Dios dice que debo estar. Se lo dice un misionero que hace 16 años viajó de manera, ¿cómo le llamaríamos? Temeraria, a un país donde nadie quería ir, donde todo el mundo huía. Pensaba yo dentro de mí en aquel entonces, estoy hablando de 16 años atrás, mucho más joven, por cierto. Y recuerdo ¿qué será de mi futuro? En un país con unas circunstancias como las que estoy viviendo. Y yo asumí vivir en el país que Dios me dio. Yo decidí vivir en la ciudad que Dios me dio. Yo decidí establecer mi campamento en el país y en la ciudad donde Dios me dijo, trabaja allí y yo te bendeciré. Serás honrado y serás bendecido. Y lo único que yo he visto en 16 años, voy a empezar a profetizar. En 16 años he visto al Dios de la honra y el Dios de la bendición levantarme en el proceso. Porque mi bendición no depende del lugar, depende de la orientación, de la dirección que Dios te dé o que Dios me dé. En el caso de Esaú, él volvió a su tierra, a Seir, a los montes de Seir, donde se sentía seguro. Pero ahora que Jacob ha hecho la paz con Dios, ha hecho la paz con los hombres, él dejándose dirigir con seguridad por el Espíritu, decide establecerse en Sucot. Quiero que por favor dice, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí. Yo quiero que otra vez note algo, ya no edifica tienda, edifica casa para sí. O sea, se va a quedar en este lugar estable. Y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot, que quiere decir básicamente cabañas, las cabañas donde está asentado el hombre de Dios que ha sido procesado por Dios, que ha regresado a su tierra, que sabe que tiene un propósito de Dios en su vida, que camina de la mano de Dios en todo tiempo. Por lo tanto, Jacob a partir de ahora va a ser una bendición hasta que lleguen los ajustes que Dios tiene que hacer a fin de que el plan completo de Dios con su familia y su descendencia se cumpla.
Después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem. ¿Están conmigo allí? Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram. Y acampó delante de la ciudad. Ese campo de Padán Aram significa como una tierra quemada, una tierra de despojo. Y sin embargo, aunque fue una tierra que es como asolada, como quemada, como de despojo, regresó bendecido, prosperado, porque Dios lo guió y lo sostuvo en el camino. Y cuando viene, se asienta en la ciudad de Siquem, establece allí su campamento, su casa en Sucot, con tiendas, con cabañas para su ganado. Y cuando llega a Canaán, viniendo de Padán Aram, viniendo del despojo, viniendo del pasar procesado, acampó delante de la ciudad. No en la ciudad, sino delante de la ciudad. Y compró allí una parte del campo. En ese lugar compró una parte del campo. Quiero que por favor se sintonicen conmigo, porque pareciera que estas cosas son triviales y que no tienen ninguna importancia. Jacob pasa a la ciudad de a Sucot, donde hace cabañas, construye casas, porque se va a sentar definitivamente. Y dice la palabra que acampa en la ciudad, más adelante de la ciudad de Siquem. Y allí, en ese lugar, compra una parte del campo, de ese campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y llamó a ese altar el Elohe Israel. El Elohe Israel. El Elohe Israel significa el Dios de Israel. El Dios de Israel. Quiero que por favor se conecte conmigo en esta parte. Porque es la primera vez en la Biblia que un hombre a su propio nombre le pone el nombre de Dios. Usted no va a escuchar que Abraham dice, y llamó a Abraham el nombre del Señor, el Elohe Abraham, el Dios de Abraham, o el Elohe Isaac, el Dios de Isaac. La primera vez que alguien se autodefine con el nombre de Dios es en este momento, cuando Jacob, después de haber peleado con Dios y haber sido derrotado, pero haber sido declarado más que vencedor por causa de haberse humillado, de haber llorado y de haber rogado, y después de su encuentro con Esaú, porque es que estos capítulos son encuentros de Jacob, en el caso con Labán, para restaurar una relación rota. El encuentro con Dios para transformar su esencia, su carácter, su naturaleza interna. La reconciliación con su hermano Esaú habla de restitución de aquellas cosas que hicimos mal, que habla acerca de eso. Ahora este hombre que ha sido restaurado en todo, él le agrega el nombre de Dios a su propio nombre, el Elohe Israel. Y no se pone Jacob, el Elohe Jacob, porque ya no es Jacob. Jacob quedó atrás. Jacob quedó allí en Peniel. Jacob quedó allá muerto, por llamarlo de alguna manera, en aquel lugar donde Dios le salió al encuentro y luchó contra él hasta derrotarlo. Ahora este hombre sabe que no es Jacob, que ya no es un impostor, que ha restituido, que ha hecho todo el proceso. Y cuando llega al lugar de Siquem, donde compra una heredad, que es importante, por favor no se salga, porque yo sé que a usted le va a interesar mucho lo que pasa en ese lugar, en Siquem, unos cuantos años después, unos 2000 años después, donde Jesús tiene un encuentro en Siquem, cerca de una pequeña ciudad llamada Sicar, donde tiene un encuentro con una mujer a la que Jesús restaura. ¿Están conmigo? Este hombre se pone el nombre, el Elohe Israel, el Dios de Israel, y une su nombre, su esencia, su identidad con el nombre de Dios, porque él sabe que ahora Dios y él son una sola cosa, y que todo lo que acontezca
en la vida de Jacob estará dominado y controlado por esa unión vital entre Dios y él y Dios, donde incluso los nombres se entremezclan, donde los nombres y la esencia de Dios y de Jacob está entremezclada, está unida. ¿No se parece eso a lo que acontece cuando venimos a Cristo? Que gente que cuando reconoce su condición de pecado, venimos a un encuentro con Jesús, y lo extraordinario es que usted y yo ya no vamos a hacer lo mismo, porque cuando se produce nuestro encuentro con Dios, se produce la fusión entre lo divino y lo terrenal. Es la fusión entre lo humano y lo divino. Allí Jacob tuvo ese enlace y dijo: yo no me puedo llamar de la misma manera porque he tenido un encuentro con Dios y Dios está en mí. Todo lo que hago está en Dios. Todo lo que hago está dirigido por Él. Yo soy el Elohe Israel. Yo soy el Elohe Jaime. Tú eres el Elohe Miriam, el Elohe César Blanco. Yo tengo una manera particular de saludar a los hermanos de hace muchos años. Y es que a su nombre, los que están allí saben que es verdad, yo les pongo, sea hombre o sea mujer, a su nombre, el nombre de Jesús. Entonces le digo, por ejemplo, a César Blanco: hermano César de Jesús, te bendigo. Y algunos dicen: no soy de Jesús. Tengo un amigo con el que tengo, un pastor de la iglesia con el que tengo mucha confianza, y yo siempre le cambio su nombre. Y al principio, él me corregía. Yo le decía: Pastor Cristóbal de Jesús, te bendigo. Y él me decía: no soy Cristóbal de Jesús, soy Cristóbal Rafael. Yo decía: pero es mejor que sea de Jesús. Ah, sí, por cierto, sí, es verdad. Escuche, mi amado, cuando llegamos al conocimiento de la verdad y sabemos que estamos unidos con Él, nuestro carácter, nuestro corazón debe cambiar al punto de que podamos nosotros mismos autodefinirnos. Yo soy Jaime de Jesús. Yo soy Jaime de Jesús de Nazaret. Tú eres Diego de Jesús de Nazaret. César de Jesús de Nazaret. Mónica de Jesús. Rodríguez, mi hermana, te bendigo. Eugenia de Jesús de Nazaret. Porque estamos unidos con Él y porque hay un propósito con nuestras vidas. Hay un propósito de Dios con nuestras vidas. Por eso te bendigo en la unidad que tienes ahora en Cristo Jesús. Te bendigo para que esa unidad provoque una mutación y una transformación tan profunda que te haga padre de multitudes, madre de multitudes, de una descendencia en la que también serán benditas las naciones de la tierra, porque de su familia y de mi familia saldrán hombres de Dios, mujeres de Dios, servidores de Dios, ministros de Dios, hombres y mujeres que le sirven a Dios con el corazón. Díganme amén. De su vida y de mi vida, en unión al Señor, vendrá una descendencia en la que serán benditas también las naciones de la tierra, porque de sus hijos y de mis hijos y de mis nietos y de mis nietos, bisnietos, tataranietos, vendrá una descendencia que será bendecida. Por lo tanto, vale la pena luchar por tener un encuentro con Dios, porque cuando se genera la transformación del carácter y la transformación del pensamiento y la esencia de nuestro ser y nos unimos con Dios, eso trasciende por generaciones. Yo hoy estoy acá, año 2026, pero no sé si estaré en el año 2066, que es cuando cumpla 100 años. No sé si me faltan todavía unos 39 años aproximadamente. No sé si esté, pero sí van a estar mis hijos. Seguramente van a estar mis nietos, mis bisnietos. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que mi descendencia será el Elohe Rodríguez, la descendencia, el Dios de los Rodríguez, el Dios de mi familia, el Dios de mi casa, el Dios que trabaja en mi casa, el Dios que opera en mi familia, el Dios que cambia historias, el Dios que edifica familias, el Dios que te edita la historia, la vida de manera tan dramática, de manera tan radical, que tu descendencia tendrá un futuro muy diferente al que tenía antes de unirnos al Señor. Porque otra vez, después por la historia vamos a encontrar que Seir, llamado también Esaú, creció allá en los montes de Seir. Y
no fue igual su descendencia. Su historia no fue igual. Porque él no se llamó Esaú, el Elohe, Esaú, el Dios de Esaú. Saúl regresó a su tierra, pero Jacob siguió el propósito de Dios. Y por eso yo te bendigo para que el propósito de Dios se cumpla en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Que el plan que Dios tiene con su vida y con su casa y su descendencia se cumpla de manera perfecta. Y recuerde que todas las circunstancias que pasan en nuestra vida, todas esas circunstancias que pasan en nuestra vida, están controladas por el Señor y siempre terminarán para bien a los que aman al Señor, a los que esperan en Él, a los que saben que caminan bajo un propósito especial. Por eso en esta mañana quiero decirte que eso que hizo Jacob, de comprar aquel terreno, edificar allí una ciudad, es lo que después trajo la restitución miles de años después de una mujer de 4 en conducta, llamada la mujer samaritana. Descendiente, por cierto, de Jacob. Descendiente, por cierto, de este linaje. Y en aquella tierra donde Jacob le dejó heredad a José, edificó un pozo. Y 2000 años después, el Señor le salió al encuentro a una mujer de 4 en conducta para transformar su vida y su historia. Quiero que noten otra vez cómo el Padre o el Dios de Jacob trabajó con sus generaciones futuras. Por lo tanto, tenga paz. Si usted es de los que dicen, yo no puedo traer hijos a este mundo, porque ¿qué será de ellos en un mundo tan difícil? No se preocupe. El Dios de Jacob, que trabajó después en una descendiente descarriada y le transformó en la primera misionera de una ciudad llamada la mujer samaritana. ¿Cómo me hubiera encantado saber su nombre? Pero me parece que es muy preciso que la llame por el nombre de la ciudad o del país en donde vivía, la Samaria, la samaritana, diciéndole Dios de esta manera a la descendencia de Jacob, que lo que Jacob hizo en el pasado está trascendiendo en el futuro. Y que el Dios que operó en el pasado en la vida de Jacob también va a operar en la vida de nuestros descendientes en el futuro. Y no importa que tan bien o mal se comporten, el Dios que ha prometido hacerlo, lo hará. Por eso te bendigo con paz, con libertad, con esa gracia que te hace sentirte que perteneces a Dios y que estás unido con Él, y que si estás unido con Él, ya no te llamas como te llamas, David Vázquez, David de Jesús, Marlene de Jesús, unidos con el Señor. Yo sí, Sinachi Torrado de Jesús. Todos los que están conectados, diga conmigo, estoy conectado con mi Señor. Y yo y mi casa y mi familia seremos guardados, bendecidos, prosperados, porque a Dios le ha placido salirme al encuentro en mi propio Peniel, en mi propio encuentro de lucha cuerpo a cuerpo con Dios, donde me he rendido, donde le he llorado, donde le he rogado, y Él me ha bendecido de manera especial.